Hola, mi nombre es Brittany García. En este video les voy a platicar de manera muy general los tipos de contaminantes o contaminación y también de qué manera se relacionan con el medio acuático, en específico con el medio marino. Abajo en la caja de descripción les dejaré algunos artículos relacionados con el tema por si gustan checarlos después. Antes de empezar es necesario definir algunos conceptos, como por ejemplo la definición de contaminación marina. La definición que les voy a proporcionar ha sido adoptada por la comunidad internacional en la Convención de las Naciones Unidas por el Derecho del Mar. La contaminación en el medio marino se entiende como la introducción por el hombre, de manera directa o indirecta, de sustancias o energía en el medio marino, incluidos estuarios, que puedan producir efectos nocivos. Otros dos conceptos fundamentales para entender el proceso de contaminación en el ambiente son la biomagnificación y la bioacumulación. La bioacumulación es el proceso de acumulación de sustancias químicas en los organismos vivos, de forma que estos alcanzan concentraciones más elevadas que las que se encuentran en el medio. La biomagnificación es la propagación sucesiva de contaminantes a través de los eslabones que participan en la cadena trófica. Voy a mencionar 5 tipos de contaminantes o contaminación, que a mi consideración son los más conocidos. Vamos a empezar por la contaminación acústica. Se podría considerar a la contaminación acústica subacuática como un exceso de ruido, entendido como un sonido excesivo o molesto, provocado por el ser humano que altera las condiciones normales del medio ambiente en una determinada zona y produce efectos negativos en los organismos que habitan en dicho ambiente. El ruido submarino puede ser generado por diversas actividades, como por ejemplo explosiones submarinas, sonares activos, ruido generado en dragados y construcciones y en perforaciones y producción de gas y petróleo. Para que la contaminación marina afecte a los seres vivos, no necesariamente debe de manifestarse de manera fisiológica. Basta con que impida el desarrollo de su comportamiento habitual. Este tipo de contaminación puede causar cambios en sus rutas migratorias, en su comportamiento y dificultar la capacidad de percepción, afectando la comunicación, la localización de presas, la orientación, entre otras cosas. En este caso, los organismos marinos más perjudicados son los mamíferos marinos, en específico los cetáceos. En el caso de los odontocetos o las ballenas dentadas, utilizan emisiones de clics repetidos a diferentes frecuencias. Los clics de baja frecuencia pueden recorrer largas distancias, mientras que los clics de alta frecuencia recorren cortas distancias, como por ejemplo para capturar presas que se encuentran cerca de ellos. Un ejemplo relacionado con la contaminación acústica y su impacto en los organismos marinos es el caso de los sifios y su relación con los sonidos emitidos por los sonares de buques de guerra. Antes de comenzar, les tengo que decir que la relación causa y efecto en estos casos es muy difícil de demostrar. Este ejemplo comienza con un varamiento masivo de sifios en el norte de las Islas Bahamas. En los organismos varados encontraron hemorragias en el cerebro, en los oídos y en la grasa acústica, así como burbujas de nitrógeno en su sangre. Aquí se propuso un vínculo hipotético, que esto ocurre cuando los tejidos están sobresaturados de nitrógeno disuelto y se estimula el crecimiento de burbujas de nitrógeno dentro de los tejidos. Entonces los varamientos son atribuidos a la enfermedad de descompresión. Con este planteamiento se evidencia la sensibilidad acústica por parte de estos cetáceos, que muestran una reacción en su comportamiento que se manifiesta en la ruptura de su perfil de buceo. El segundo tipo de contaminación de la que les voy a hablar es la contaminación por metales pesados. Según Londoño Franco 2016, un metal pesado es un elemento químico con alta densidad, mayor a 4 gramos sobre centímetro cúbico, con una masa y peso atómico mayores a 20 y que son tóxicos a concentraciones muy bajas. Algunos de estos elementos son el aluminio, el plomo, el mercurio, el arsénico, por mencionar algunos. Los metales pesados son el grupo principal de contaminantes inorgánicos y son introducidos a través de desechos municipales, del uso de fertilizantes e insecticidas y de residuos de minas metalúrgicas, aunque existen muchas fuentes más. Relacionado con este tipo de contaminantes les puedo mencionar 3 ejemplos que son los más sonados y a la vez devastadores. El primero es el caso de Minamata o enfermedad de Minamata, descubierta en la bahía de Minamata, Japón. Esta enfermedad fue causada por las descargas de mercurio con las aguas residuales de una planta industrial que fabricaba acetaldehído y compuestos de vinilos que contaminaban el agua de la bahía y a su vez contaminaban a los organismos que habitaban en ella. Las personas que ingirieron los productos marinos como peces y mariscos se envenenaron con metilmercurio.
Es decir, estos contaminantes se biomagnificaron a través de la cadena alimenticia hasta llegar al ser humano. El segundo ejemplo es el caso de Itay Itay, causada por una contaminación ambiental con cadmio. Esta contaminación se originó a partir de los efluentes de una mina de zinc que se encontraban en la parte alta del río Jinzu. El agua de este río era utilizada como agua de riego para los cultivos de arroz que se distribuían en la comunidad. El arroz que consumían las personas representaba del 50 al 70% de cadmio que consumían estas personas. Se comenzó a ver que esta enfermedad causaba daños renales, específicamente en los túbulos y en el glomérulo renal. También causaba daños óseos como la osteomalacia y la osteoporosis, esto debido a que el cadmio al entrar al organismo se hace pasar por el calcio en los huesos. El tercer ejemplo tiene que ver con las ballenas piloto Globicephala malena, que son odontocetos. Estos acumulan niveles altos de metilmercurio en su tejido muscular y adiposo. La concentración del mercurio en los tejidos depende mucho de la cantidad de lípidos en el cuerpo. Por esto, las ballenas son mucho más susceptibles a contener concentraciones muy altas de contaminantes, debido a que su cuerpo está cubierto por una capa de grasa muy gruesa a lo largo de todo su cuerpo. Y bueno, las ballenas piloto son cazadas y consumidas en las Islas Feroe, y esto representa un grave riesgo para las personas que habitan en la isla y que consumen esta carne, debido a que están expuestos a niveles muy altos de metilmercurio, inclusive superiores al máximo recomendado, que va de 0.5 a 1 partes por mil. Los siguientes son los contaminantes orgánicos persistentes, o COPS. Estas son sustancias químicas que contienen carbono, formando enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Estos compuestos son tóxicos para los seres vivos y perduran durante mucho tiempo en el ambiente, por lo que debido a su resistencia y persistencia, estos contaminantes pueden viajar a lo largo de la Tierra y pueden ser incorporados por los seres vivos. Podemos mencionar algunos COPS, como por ejemplo los compuestos organoclorados, el DDT y su metabolito, el DDE, el lindano o los bifenilos policlorados, que son los PCBs. Por ejemplo, los organoclorados son sustancias químicas que han sido ampliamente utilizadas a nivel mundial para la producción de vinilo y aislantes eléctricos, así como de pesticidas. Estos compuestos son muy perjudiciales. Para empezar, tienen la capacidad de acumularse en los tejidos de los organismos, principalmente en el tejido adiposo, que es la grasita, debido a que son solubles en grasas. También, al igual que otros contaminantes, pueden biomagnificarse y bioacumularse, por lo que los niveles tróficos más altos presentan las mayores concentraciones de los contaminantes orgánicos persistentes. Algunos efectos nocivos de los compuestos organoclorados y en general de los COPS están relacionados con daños en el sistema nervioso central y periférico, cáncer, hipersensibilidad, y también pueden actuar como disruptores endocrinos que pueden dañar los sistemas reproductivos e inmunitarios de los organismos y de sus descendientes. Un importante COP que es parte de los compuestos organoclorados es el DDT, que seguramente ya han escuchado este nombre. El DDT fue usado por muchos años como insecticida para controlar a insectos vectores que portaban enfermedades como la malaria o la fiebre amarilla. Sin embargo, después se descubrió que el DDT puede causar efectos crónicos en el sistema nervioso, entre muchos otros, por lo que después se prohibió su uso. Y bueno, ¿de qué dependen las concentraciones de COPS? En cuanto a su distribución geográfica, Wanya y McKay en 1996 propusieron que se lleve a cabo un fraccionamiento global. En regiones tropicales y subtropicales, es decir, con temperaturas cálidas, se favorece la eliminación de estos compuestos a través de la evaporación y de las lluvias, mientras que en regiones con temperaturas más bajas se favorece la deposición desde la atmósfera hacia el agua. En cuanto a las concentraciones presentes en los organismos marinos, existen varios factores que determinan la variación en la concentración, como lo son el sexo del individuo, la edad, la distribución geográfica y el nivel trófico. En el caso relacionado con el factor del sexo, las hembras adultas suelen presentar menores concentraciones de contaminantes en comparación de los machos, debido a que durante el embarazo y la lactancia transfieren los contaminantes a sus embriones o crías respectivamente. Ahora, el nivel trófico está relacionado con los hábitos alimenticios de las especies. Por ejemplo, las ballenas dentadas u odontocetos son depredadores tope, por lo que presentan niveles más elevados de contaminantes dentro de su organismo, a diferencia de las ballenas barbadas o misticetos,
que se alimentan principalmente de krill, por lo que se encuentran en una posición dentro de la cadena trófica mucho más baja. La siguiente es la contaminación atmosférica. En cuanto a la contaminación atmosférica, el tipo de contaminante más famoso y más alarmante que probablemente ya has escuchado es la emisión de gases de efecto invernadero, que en su medida son responsables del cambio climático. Los gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el metano y el ozono. El efecto invernadero es el proceso por el cual la radiación térmica emitida por la atmósfera es absorbida por estos gases e irradiada hacia todas direcciones. Un mayor calentamiento de la superficie terrestre. El dióxido de carbono es uno de los gases que tiene mayor impacto. Cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua de mar, se forma el ácido carbónico. A causa de este fenómeno, el agua de mar se vuelve corrosiva para las conchas y esqueletos de carbonato de calcio de muchos organismos marinos, entre ellos los corales. Por último, tenemos a los contaminantes emergentes. En sí, no hay una definición concreta para contaminante emergente, sin embargo, una propuesta es la mencionada por Hill y colaboradores en el 2012 como compuestos de distinto origen y naturaleza química, cuya presencia en el medio ambiente no se considera significativa en términos de distribución y o concentración, por lo que pasan inadvertidos o desapercibidos. Aquí se encuentra el contaminante más famoso en la actualidad, el plástico. Los plásticos han sido reportados como un problema en el medio marino desde la década de 1970. Sin embargo, solo recientemente se ha identificado el problema de contaminación por plástico en agua de mar y en aguas continentales como un problema global. Los plásticos están compuestos por dos grandes grupos, los microplásticos y los macroplásticos. Los macroplásticos son los que miden más de 5 milímetros y normalmente ingresan al medio debido a un mal manejo de los desechos. Los microplásticos a su vez se dividen en primarios, como las microperlas, y secundarios, que son degradados de los macroplásticos, por ejemplo las bolsas de plástico. Los macroplásticos pueden causar enredos en las especies, que a su vez pueden provocar inanición, asfixia, laceraciones, reducción del éxito reproductivo y mortalidad. Ahora, los microplásticos también pueden causar daños en los organismos vivos. Debido a su pequeño tamaño y a su presencia en ecosistemas bentónicos y pelágicos, los contaminantes asociados a microplásticos se vuelven biodisponibles para los organismos marinos. Además, los contaminantes orgánicos persistentes que les expliqué hace un rato pueden ser absorbidos por los microplásticos y pueden bioacumularse. Debido a todo esto, se ha generado una preocupación creciente relacionada con el ser humano, debido a que los microplásticos pueden ingresar a nuestra cadena alimentaria a través de la ingestión de peces y mariscos, causando posibles daños a la salud humana. Sin embargo, aún no se sabe o no se tiene bien claro los efectos toxicológicos que puedan tener estos. Como ven, hay muchísimos tipos de contaminación y contaminantes, y eso que me faltó mencionar muchísimos más, como los hidrocarburos, la contaminación lumínica, la salinización, los sedimentos, los nutrientes, la contaminación radiactiva, biológica, térmica, entre muchas otras. No sé si sabían estos tipos de contaminación y los impactos que pueden tener en el medio marino e inclusive en el humano, pero es importante generar conciencia individual y colectiva y seguir compartiendo este tipo de información. También debemos exigir a nuestros gobiernos y a las grandes industrias que tomen mejores medidas para la regulación de sus desechos. A su vez, los invito a investigar un poco más acerca de estos contaminantes o de un contaminante que les haya llamado la atención, porque ya saben lo que dicen, el conocimiento es poder. Recuerden que tenemos derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, por lo que es nuestro deber exigirlo. También, si te gustaría que hiciera algún otro video más específico relacionado con este tema, házmelo saber en los comentarios. Y muchas gracias por ver este video, espero que te haya servido y que hayas adquirido nuevos conocimientos.